Estos son golpes, aparentemente los del occidente del país. Allí están puestas las miradas en los disidentes de las FARC. Por el otro lado, al otro lado, en Caquetá, en el oriente de Colombia, murieron 9 guerrilleros del mismo grupo, de los de Iván Mordisco, de estos disidentes de las FARC, en combates con el ejército. Allí desmantelaron 3 campamentos que tenían capacidad para muchos centenares de hombres. El general Juan Carlos Correa es subjefe del Estado Mayor de Operaciones Conjuntas de las Fuerzas Militares al frente de estos operativos. General Correa, del Ejército de Colombia. General, buenos días. Néstor, muy buenos días. Un saludo muy especial para usted, para toda la mesa de trabajo de Mañanas Blue y, lógicamente, a toda la audiencia que en este momento nos está escuchando. General, estaba contándole a los oyentes, golpes, terrorismo en el occidente. Y por el otro lado, en el oriente, en Caquetá, estos combates con el ejército, con los mismos de Mordisco. ¿Qué balance tiene usted, general? Néstor, sí, precisamente nosotros, en las fuerzas militares, con base en nuestra misión constitucional, estamos en este momento desarrollando en todo el país operaciones, diferentes tipos de ofensivas, de estabilidad, de apoyo a la población, a nuestro país. Y precisamente dentro de esa misión constitucional, esas operaciones que desarrollamos, y como parte de una ofensiva que se está desarrollando contra este gado residual del Estado Mayor Central, liderado por este bandido Iván Mordisco, entonces se desarrolló una operación ofensiva en el área de Caquetá, municipio de Solano, donde después de fuertes enfrentamientos contra este grupo, pues tuvimos un resultado bastante positivo. En el momento se reportaron 9 muertos en desarrollo de operaciones militares. 3 de ellos fueron reportados precisamente por la comunidad, porque fue una operación, lógicamente, en la ribera de un río que es el eje principal de movimiento en esta región del país. Fueron reportados 3 en el río por la comunidad. No tenemos la ubicación exacta, lógicamente, porque pues ellos los obligan a guardar el secreto y preservar la seguridad de esos cuerpos. Sin embargo, se tuvo ese resultado con lógicamente varios heridos también que reportamos por inteligencia, escuchamos cómo los evacuaron. Sí. Y lo más importante de esto, Néstor, también es un menor de 14 años que fue recuperado. Cuando estaba pequeño fue incorporado por este grupo terrorista de una manera ilegal, lógicamente, en contra de todos los derechos y fue afortunadamente recuperado por las fuerzas militares y recuperado también sus derechos ante el bienestar familiar. General, ¿las operaciones son terrestres en contra de estas disidencias de Mordisco en Caquetá o hay alguna parte que tenga que ver con bombardeos? Nosotros empleamos todas las capacidades de las fuerzas militares en todas nuestras operaciones. Esta operación contó con el apoyo de todas las fuerzas, inclusive fue en coordinación con nuestra Policía Nacional, estuvo activo operaciones terrestres de nuestra Fuerza Aérea, nuestra Armada Nacional, e incluyó unos apoyos cercanos de combate cuando ya la estructura entró en combate con nuestras fuerzas, pues hubo el apoyo cercano para crear la ofensiva y mantener lógicamente el ímpetu de la misión, y contó con todas esas capacidades. Porque es importante ver que esta operación se desarrolló no solamente en el área, digamos, rural o en el área selvática de Caquetá, sino fue donde desmantelamos 3 campamentos. Eran 3 campamentos que albergaban más de 250 bandidos, desde donde ellos planificaban los actos criminales, precisamente hacia el sector de los estrechos de Jerusalén, y ahí inclusive incautamos material de intendencia, de armamento, 15 armas, entre ellas 10 fusiles de largo alcance, municiones, material de comunicaciones, explosivos, inteligencia y lo más importante también un talonario donde ellos registran las extorsiones, lo que nos demuestra que este grupo, pese a estar inmerso en la selva, ya metido, tiene allá la extorsión y lógicamente también el control del narcotráfico y la minería ilegal, que es la manera en que se alimentan estos bandidos. ¿Cuál es el casco urbano, cuál es el municipio más cercano a esos 3 campamentos de Iván Mordisco en Caquetá? El más cercano es en Puerto Leguízamo. Fue el más cercano, digamos, el grande así principal, Puerto Leguízamo. ¿A cuánto queda? Queda presente a 170 kilómetros aproximadamente de ese sitio. Sí, general Correa, sobre los campamentos, 3 en total, que ustedes logran ubicar. Nos habíamos quedado, general, por inteligencia, por información de las fuerzas militares, en que la estrategia de esta disidencia, de esta facción de las FARC, había cambiado, que ya no se escondían o que ya no utilizaban esos campamentos que eran tradicionales en el Estado Mayor Central de las FARC hace años. ¿Qué ha pasado, general? ¿Se están reorganizando? ¿Están cambiando de tácticas? ¿Qué fue lo que encontraron ustedes?
Sí, lógicamente estos bandidos emplean diferentes tácticas en diferentes partes del país. Cuando están así alejados, como en el área de Caquetá, que están a 170 kilómetros del sitio más cercano, ellos emplean campamentos donde van y se recuperan, planean sus acciones criminales y terroristas y guardan algunos pertrechos para mantener sus actividades delictivas. Estos campamentos eran bastante grandes, como lo decía, eran para 250 hombres, eran 3 campamentos. Tenían víveres acumulados en ese punto, tenían material de intendencia, se logró observar ahí más de 34 equipos de campaña que estaban almacenados, municiones, explosivos. Entonces ellos hacen sus actos terroristas en las áreas urbanas y cuando sienten la presión de la fuerza pública, entonces se repliegan a áreas alejadas como esta y mantienen una reserva estratégica. Por eso es la importancia de esa operación, que con todas las capacidades que tenemos en las fuerzas militares, llegamos a lo más profundo de la selva a golpearle su retaguardia estratégica, porque a toda parte del país puede llegar nuestras fuerzas militares nuevamente con las capacidades que tenemos desplegadas. General Correa, la población civil, ¿qué les dijo? ¿Qué caseríos o poblados estaban cerca de los campamentos? ¿Y qué les dijeron frente a la instrumentalización, la extorsión, el reclutamiento, los delitos de los que venían siendo víctimas? Bueno, hay que resaltar que en esa operación, inicialmente cuando se ejecutó la maniobra, estos grupos, estos bandidos, precisamente uno de cabecilla de su estructura, alias Polo, él trató de instrumentalizar la población. Él escapó de la operación, llegó a las comunidades, las trató de presionar para que hicieran asonada a la fuerza pública y nos sacaran del territorio. Como tuvimos conocimiento de esa actividad por inteligencia, entonces evitamos el contacto con la población. Sin embargo, es importante también saber que la población en general todavía no cumplió ese mandato, pues lógicamente porque ellos también saben que son instrumentalizados y saben que son empleados desafortunadamente a veces como escudos humanos por parte de esos grupos terroristas e ilegales. Entonces, lo que hizo la comunidad básicamente fue desplazarse en unos botes y, de acuerdo a la inteligencia, precisamente los enviaron a buscar algunos cuerpos de algún material de importancia, los cuales pues ellos inicialmente no encontraron, sino que posteriormente encontraron los 3 bandidos, pero se evitó precisamente el contacto para no tener situaciones de asonada como desafortunadamente estos grupos suelen hacer. Sí, General Correa, sobre el menor de edad que ustedes recuperaron, ¿cuál es la historia, general? ¿Qué sabe el ejército de la historia de vida de este muchacho, de este joven que estaba en las filas de la disidencia? ¿Cómo llegó a integrar la guerrilla? Esta es una familia de ese sector, de esas comunidades, y fue reclutado de manera ilegal, forzosamente, precisamente por ese grupo cuando tenía menos de 14 años. Que tenía precisamente 13 años cuando fue incorporado a la fuerza por este grupo. Era empleado como miembro activo de la fuerza, lo utilizaban para hacer inteligencia, para mover material, para estar con la estructura, para prestar apoyo logístico. Entonces, la situación, y cuando vieron la oportunidad de la operación que se hizo en ese sector, precisamente con la familia, se tuvo la oportunidad y se logró sacar del sector a 2 autos y a 5 menores, que ya con el temor de esa estructura, de las amenazas, de que ellos no respetan en ningún momento la vida de la gente, de las comunidades, de nuestros pobladores. Entonces los sacamos precisamente de esa región y los pusimos ya ante el Estado, ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que le restituyan el derecho al menor. Pero en algún momento, General Correa, ¿se lo devuelven a la familia o queda en manos de Bienestar Familiar? No, se devuelve con la familia. Pero decía Néstor que se sacó toda la familia, entre ellos 2 adultos y 5 menores, salió todo el núcleo familiar y lógicamente Bienestar Familiar dentro de sus protocolos se lo devuelven a la familia porque está la familia compacta de todas maneras. Que por otro lado habla de cómo estos disidentes siguen haciendo lo mismo de siempre en las FARC, que es el reclutamiento forzado de niños, una verdadera tragedia en la historia de la guerra en Colombia. General Correa, es un gusto saludarlo. Gracias por compartir la información con los oyentes de Mañanas Blue. Néstor, muchas gracias por la oportunidad y aprovechar lógicamente este espacio para nuevamente enviarle un saludo a toda la población colombiana, a todos nuestros hombres y mujeres de las fuerzas militares que están desplegados en todo el territorio y que sepan que las fuerzas militares continuamos, como lo ordena nuestra misión constitucional, desarrollando operaciones en todo el territorio por el bien de nuestra población, por el bien de la nación, por la seguridad y la defensa. Y muchas gracias por el apoyo a nuestros soldados que se sacrifican. Muchas gracias. A usted, general, estos operativos, 9 guerrilleros abatidos allí en Caquetá. El general Correa del Estado Mayor de Operaciones Conjuntas de las Fuerzas Militares en Colombia. Estás escuchando Blue Radio.